Buenos días, señores. Bueno, estamos aquí en nuestro patio. Estamos en nuestro patio a unos cuantos ya minutos de iniciar nuestro conversatorio. Gracias a Fabián. A Fabián también que se prepare. Y vamos a tener también, con Dios delante, pues nuestro conversatorio con él. Como había dicho, con diferentes personalidades y de diferentes sectores y ámbitos de la provincia de San José de Ocoa, vamos a tener el conversatorio. Estamos esperando ya que nuestro invitado de hoy, señor Rafael Tejeda, se conecte para darle paso a esta transmisión. Él quedamos a las 10, o sea que en lo que eso llega quiero iniciar mi conversatorio con los sonidos de la naturaleza. Estamos por acá en el patio de nuestra casa. Creo que un mejor ambiente que este no podía ser. Y cereza de Ocoa. La cereza de Ocoa, de los campos de aquí de Ocoa. Digo fresa. Qué cosa conmigo, Dios mío. La idea de este conversatorio, como yo le he denominado, estos conversatorios virtuales en tiempos de COVID, buscan el objetivo de concienciar a la gente, de sacar la parte más positiva de cada uno de nosotros y de que veamos esta crisis como oportunidades, que lo veamos como oportunidades, que muy a pesar de que estamos todos en una situación de encierro, en una situación donde todo se nos ha parado de golpe, todas las actividades productivas están paradas de golpe. Entonces uno se pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo paso que debemos de dar? Bueno, y yo reflexionando en estos días y luego de una también conversación con mi gran amiga, dilecta amiga, aliada de este destino, defensora de este destino, la dilecta amiga Milka Hernández, quien es la actual directora del Departamento de Promoción del Turismo Interno de la República Dominicana, y viendo unas cuantas cosas que ella ha hecho en las últimas 3 semanas a través de las redes sociales, a través de nuestras redes sociales. El mundo nos enseña hoy día que debemos irnos preparando para otro mundo. Y entonces, conversando con ella, se me ocurrió la idea de tener estos conversatorios virtuales con diferentes personalidades, repito, y de diferentes ámbitos. Hoy le traigo el turno al programa Rafael Tejeda, embajador de la República Dominicana, Italia. Pero algo que quizás muchos de ustedes no saben de él es la gran experiencia y la gran preparación que Rafael Tejeda, Fafo, ¿verdad?, tiene en el ámbito turístico. Esto, siendo embajador en Panamá, dictó una magistral conferencia sobre los retos del turismo en la región. Conferencia que veremos cómo podamos traerla aquí a Ocoa en otro escenario, ya cuando podamos pues sentarnos todos e ir a escuchar esta maravillosa conferencia, ver cuándo nosotros podemos traerla para acá con Fafo Tejeda. Entonces, estos conversatorios, eso es lo que buscan. Estos conversatorios buscan reactivar el interés de cada uno de nosotros en
buscar alternativas en medio de la crisis. Yo estoy en el patio, señores. Cualquier ruidito que ustedes escuchen, me lo van a tolerar. Estamos escuchando los sonidos de la naturaleza. Normalmente a esta hora, después que inició este encierro, vienen muchas cigüitas al patio y vienen a comer. Como saben que aquí nosotros no le vamos a hacer daño, vienen en la mañana y vienen al final de la tarde. Y entonces nos deleitan con sus cánticos. De manera que esas son de las enseñanzas que nos está dejando este encierro, este proceso que estamos viviendo hoy día. Y aquí, con la conexión en la naturaleza, pues ahorita vamos a conversar con Rafael Tejeda, con FAF, ¿verdad? Vamos a tener en un momentito a Rafael Tejeda, que esperemos que se conecte aquí en mi live de Instagram y entonces podamos interactuar en tan importante conversatorio, de que yo sé que vamos a aprender mucho de Rafael. ¿Y por qué hemos querido hacer este conversatorio? Bueno, porque hay mucha gente que esta situación los ha golpeado muy duro. Hay mucha gente que piensa que el mundo se terminó. Hay muchas personas que piensan que no hay luz al final del camino o al final del túnel. Piensan que esto es un castigo de Dios. Yo no lo veo así. Gracias, Giovanni. Ahí vemos a Giovanni Peguero, que ya está conectado. Estamos esperando que en un momentito pues Rafael se nos conecte por acá, por nuestra cuenta de Instagram, para inmediatamente agregarlo a la transmisión e iniciar con él este maravilloso conversatorio. Él debe estar conectándose entre 10 y 10 aproximadamente. Así que esa es la idea. Y conversar con personas que han tenido ya una trayectoria de vida en diferentes ámbitos y que son de las cosas que nosotros debemos y tenemos que aprender, y de las que también nosotros debemos de sacar el mejor de los provechos. Las crisis tienen dos cosas, tienen varias, pero yo diría que las crisis tienen dos cosas fundamentales. La peor es que termina, digamos que, por llamarlo de alguna manera, termina golpeándolo tan fuerte que le da un knockout y quizás usted no tiene la capacidad de levantarse. Pero hay otro tipo de personas, y esas son las que yo quiero que sean ustedes, que se levantan del polvo, que son capaces de renacer, que son capaces de hacer de tripa corazones, que son capaces de creer que esto pasará y que esto es un reinicio importante de toda nuestra vida, y que Dios nos da una oportunidad luego de esto de ser mejores seres humanos, mejores hermanos, mejores hijos para los que tengan a sus padres vivos, mejores padres, mejores abuelos, como en mi caso que tengo un nieto, mejores amigos y más respetuosos con el medio ambiente. No es para darle envidia, un juguito de fresa para levantar las defensas. Y qué mejor que este escenario en que nos encontramos en conexión con la naturaleza,
para en un momentito tener este conversatorio. Este conversatorio lo vamos a subir también, este video, una vez termine nuestro conversatorio, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube del programa Ocoa y sus riquezas. El mismo lo pasaremos en nuestro programa todos los jueves del canal 12 de Telecable Ocoa. Ahí estaremos compartiendo con los amables televidentes de nuestro espacio, ¿verdad? Y nos acompaña esta maravillosa música de esta cigüita que está acá con nosotros. Y también lo compartiremos por las respectivas redes sociales y nuestros grupos de WhatsApp. Mañana, si Dios quiere, estaremos anunciando a nuestro próximo invitado. Estamos esperando que Fafo se conecte, que Rafael Tejeda se conecte, ¿verdad? Para iniciar con él nuestro conversatorio. Es importante, si él no está viendo, que debe entrar a mi live, y una vez entre a mi live, entonces pedir que lo agregue, y yo automáticamente lo agrego, y ahí iniciamos esta conversación. Sí, así mismo, sin duda, Ramón. Estoy esperando que Fafo se conecte, estoy esperando que él se conecte. Parece que todavía no se ha podido conectar, y para iniciar con él este maravilloso conversatorio, que yo sé que todos vamos a aprender de Rafael Tejeda. Rafael, que ha tenido una experiencia en el área hotelera importante, que digamos que es la parte que vamos a aprovechar de él, que es el área que yo manejo, pero también es una persona que tiene una hoja de vida muy importante también en el área empresarial, y en los últimos 3 años ha estado en el mundo de la diplomacia, ¿verdad? Ha sido embajador en Panamá, donde tuvo probados éxitos, y actualmente se desempeña como embajador de la República Dominicana en Italia, que no ha podido desarrollar todo lo que él quiere, porque inmediatamente él llegó como embajador, automáticamente se desató este tema de la pandemia, sobre todo en Italia, donde hasta hace poco tiempo fue el foco de la pandemia, que ahora pasó, ¿verdad?, a ser el foco de la pandemia Nueva York. Déjenme mandarle esta transmisión a él por Messenger, a ver si él puede conectarse por ahí, para que estemos en contacto. Un momentito. Vamos a ver. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Como estamos en estos afanes, ustedes saben, no es fácil. Vamos a ver si lo encontramos por acá para mandarle esta transmisión, y que automáticamente él pueda entrar al live, y entonces ahí él nos puede pedir bueno, ahí está, se lo estamos enviando para que él pueda conectarse, y en un momentito pues estar
en este conversatorio con Rafael. En lo que Rafael se conecta, le decía que la idea de este conversatorio, ¿verdad? Es para compartir en estos difíciles momentos por los que estamos todos atravesando. ¿Cómo podemos salir hacia adelante? ¿Cuáles son los elementos que nosotros debemos de tomar en consideración? ¿Qué hábitos nosotros tenemos que dejar a un lado? ¿Verdad? Porque al mismo tiempo esta pandemia, este aislamiento, ¿verdad? Este aislamiento nos ha llevado inclusive a romper nuestra rutina habitual. Yo sé que hay muchos que nos levantamos tarde. Bueno, pues hace poco tiempo yo estoy volviendo a retomar el ritmo como si fuera a ir a trabajar. Como si fuera a ir a trabajar. Entonces, volver a levantarse a las 6 de la mañana, que no es fácil. Es una situación un tanto difícil, ¿verdad? No es tan fácil. Parece que Rafael todavía no se ha conectado. Vamos a esperar que él se conecte para poder hablar con él en este conversatorio con Rafael. Yo le acabo de mandar a él por su mensaje privado para que pueda entrar a la transmisión y pueda automáticamente iniciar este conversatorio conmigo. En lo que Rafael llega, que veo que hay 3 personas conectadas, está Giovanni Peguero, está mi sobrina Rocío Suero Rit y Ramón Tejeda. Pueden ustedes replicar esta transmisión y, ¿por qué no?, hacernos preguntas. En lo que, repito, Rafael Tejeda, Fafo, se conecta para iniciar este conversatorio con él. Ojalá no esté durmiendo todavía. Dice Fabián Díaz Casado: Cuba necesita fortalecer el capital social, reforzar la institucionalidad y potenciar la cultura cívica e institucionalizar la transparencia. Fabián, vamos a ver cuándo podemos incluirte en este conversatorio virtual. Escríbeme a mi WhatsApp o escríbeme a mi Messenger a ver si tienes disponibilidad para que sea el segundo conversatorio este jueves, o si no, el próximo martes de la semana que viene. Escríbeme para que tú veas tu agenda, porque sé que también trabajas desde tu casa igual que todos nosotros, y ver si puedes o este jueves, o sea, pasado mañana, o si puedes el próximo martes, el martes de la semana próxima, y entonces incluirte, porque tengo varias personas en agenda que quiero incluirlos en este conversatorio. Escríbeme privado para entonces ponernos de acuerdo tú y yo. Creo que sabes mi número de teléfono, de mi número de celular. Si no lo sabes, te lo doy más tarde, que dudo que no lo sepas, pero te lo doy más tarde para que por ahí nos pongamos de acuerdo, porque hay varias personas con las que quiero tener este conversatorio. Todavía estamos esperando que el amigo Fafo se conecte. Ojalá se esté conectando pronto para que podamos conversar con él. Ramón Tejeda, tú sabes que también te tengo en agenda, Ramón. Ya veremos. Conectándose con nosotros. Vamos a esperar un momentito que ya se acaba de conectar. Hola, Ramón. Hola, Rafael. Muy buenos días, Rafaelín. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está nuestro batey?
Está muy bien, hermano. Primero agradecerte que en este aislamiento tú hayas tomado la iniciativa de hablar con nosotros. De verdad que te lo agradezco infinitamente. Siempre lo he dicho a mi familia y lo he dicho en público y te lo he dicho a ti, que eres una persona que goza de mi aprecio y tienes un ladito en mi corazón que yo creo que tú andas con la llave siempre. Así que nada, bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. De igual manera, mi hermano querido. Bueno, tú sabes que esa es una relación nuestra que data de muchos años y solo se podrá erradicar con la muerte. así mismo es. Bueno, nada, tú sabes que se me ocurrió esta idea, Rafael, de conversar con personas como tú, que han tenido éxito, que han tenido toda una trayectoria en la vida. Y este momento tan difícil que estamos atravesando en el mundo y en el país, y Ocoa no es la excepción, se me ocurrió decir, entonces, mediante unas conversaciones que tuve con Milka Hernández del Ministerio de Turismo, y digo, oye, ¿por qué no hablamos con personas que lejos de llevar cosas negativas, lejos de hablar de cosas negativas, de noticias falsas y demás, podamos hablar con personas que hayan tenido ese nivel de éxito y que nos puedan llevar orientación? Esa es la idea de este conversatorio. Esto no es una entrevista, esto es un conversatorio de un amigo a otro amigo en un momento de crisis, en un momento difícil por el que estamos atravesando todo el mundo y muy en especial San José de Ocoa, una provincia que viene con un despertar desde el 2014 y se ha frenado de golpe. Hemos frenado de golpe todas las iniciativas, hemos frenado de golpe todos los proyectos, hemos frenado de golpe todas las cosas que queremos hacer. Entonces, en ese sentido, Rafael, tu experiencia en el área turística, porque sabemos que fuiste gerente general en Puerto Plata de hoteles importantes, que tienes esa experiencia y que nos puedes arrojar luz de cara a qué hacer mientras dure este encierro y después que gradualmente el gobierno decida pues abrir la actividad económica en la República Dominicana. Bueno, sí, muchísimas gracias, Rafaelín. Mira, el mundo, como lo conocemos, y los sistemas económicos, productivos, etcétera, etcétera, están se están derrumbando los viejos modelos que nosotros conocimos y que estamos conociendo. Hay un juego terminó y hay otro juego empezando. Entonces, obviamente que tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. La situación es sumamente compleja y muy difícil, toda vez que, como ustedes pueden ver, en los países industrializados, en los países más desarrollados del planeta, es donde esta gran crisis de este enemigo invisible, que es este virus que llegó y que se ha quedado entre nosotros, porque todavía no hay manera posible ni humana de erradicarlo. En esos países, te reitero, es donde la situación se ha convertido en desgarradora. Mientras nosotros conversamos hoy, hay una persona muriendo en los Estados Unidos y en Europa en estos precisos momentos. Países que durante los últimos años adoptaron un sistema neoliberal que significa vender, regalar las empresas públicas, y en este caso las empresas de salud que brindan servicio a las poblaciones, especialmente a las poblaciones más desposeídas y más vulnerables. Y vemos que en los Estados Unidos, el país por excelencia de los sueños de nuestros padres y nosotros, donde queríamos ir a vivir el famoso sueño americano, este sueño hoy se ha convertido en una pesadilla. Más de 42,000 fallecidos al día de hoy, y desafortunadamente tengo que decir que esta cifra puede ser mucho más a partir del desmantelamiento
del sistema público de salud desde tiempos inmemoriales, que empezó con el gobierno de Ronald Reagan, un gobierno, dicho sea de paso, nefasto, ¿verdad? Y que hoy estamos viendo como las grandes masas más vulnerables en todos los Estados Unidos son los que están muriendo porque no tienen acceso a una salud pública de calidad. De igualmente Italia, donde yo soy embajador, España, Alemania en menor medida, pero igual, Francia ni se diga, el Reino Unido cuyo primer ministro, con una desfachatez increíble, sin haber analizado el alcance de dicho virus, salió con una declaración diciendo que eso era una gripecita, que no había por qué poner cuarentena. Ya llevan casi 18.000 fallecidos y él estuvo a punto de fallecer por esa gripecita. Te cuento de manera anecdótica que los primeros días de marzo, cuando la República Dominicana, que no cuenta con esos elevados niveles ni sofisticados niveles de desarrollo para enfrentar crisis como esta, impidió la salida desde Italia de unos vuelos que venían hacia la República Dominicana con turistas a vacaciones. Y resulta que, porque había ya varios contagiados del virus, y tú recordarás que habían 4, uno de los cuales creo que todavía, 40 y tantos días después, todavía está en cuidado en el hospital que se habilitó de manera primigenia para estos fines. Y me llamó el de Italia, sumamente molesto, me llamaron a consulta, es una figura que se usa en la diplomacia, me llamaron a consulta para llamarme la atención y para que a través mío yo le llamara la atención a las autoridades de mi país, porque ellos consideraban que eso era una falta de respeto a un país como Italia, que había mantenido relaciones diplomáticas con la República Dominicana desde hacía muchísimo tiempo y cuyas relaciones se habían mantenido creciendo de manera permanente. Y me llamó muy preocupado. Yo obviamente le dije que nosotros, que no teníamos los sistemas ni de salud ni tan avanzados como ellos, la única manera que teníamos nosotros de impedir el desarrollo del virus en nuestro país era evitando que llegaran personas contagiadas, pero que yo iba a hacer llegar a las autoridades de nuestro país las inquietudes que él me manifestó. Pues fíjate para que tú veas, ya hoy Italia... Buenas tardes. Bueno, vamos a ver si en esta ocasión, pues, en nombre de Dios, pues la tecnología nos permite continuar el conversatorio que en la mañana de hoy sosteníamos con Rafael Tejeda, embajador de la República Dominicana en Italia, pero además experto en turismo, con una amplia experiencia en turismo. Y con él estábamos abordando esta mañana todo lo que tiene que ver con este tema de la pandemia y cómo ha impactado esta situación, no solamente en la República Dominicana y el mundo, sino que nos hemos concentrado, viendo la perspectiva mundial, obviamente, pero nos hemos concentrado básicamente en lo que está ocurriendo en nuestra patria chica, San José de Ocoa. Él en la mañana dio una panorámica de la situación en Italia, dio una panorámica de la situación en Inglaterra, lo que había pasado con el primer ministro de Inglaterra, los ingentes esfuerzos que él tuvo a bien de realizar con el gobierno de Italia y el gobierno de la República Dominicana a través de la Cancillería. Nos decía que en lo que es el procedimiento lógico y de rigor en estos casos, se hace una petición al embajador para que también, pues, cualquier cosa que el gobierno
de Italia entienda, debe hacerse a través de la embajada dominicana allá en Italia. Y tenía que ver específicamente con el primer contagiado de COVID, que fue paciente 01, como le dicen, un ciudadano italiano. Y desde esa perspectiva, entonces, fuimos analizando algunos temas. Pues en la tarde de hoy, que fue cuando decidimos mover este conversatorio para esta tarde, para darle continuidad a este conversatorio, más bien conversatorio, no lo quiero llamar una entrevista, porque lo que vamos es, sin duda alguna, a aprender de las experiencias y de toda la trayectoria que Rafael Tejeda, Fafo, como le conocemos, los muy allegados a él y los que nos ha dado ese privilegio inmenso de poderle decir Fafo, ¿verdad? Una persona afable, sencilla, pero con una formación familiar en valores férrea muy importante. Y eso obviamente le ha valido posicionarse donde se encuentra hoy día. El primero fue, hablando de la razón, de la historia reciente, ¿verdad?, de nuestro participante dentro de un momentito, embajador de Panamá, donde hizo una labor extraordinaria que le valió la condecoración allá en el gobierno de Panamá, que esa condecoración no es a todo el mundo que se la dan, ¿verdad? Y se le otorgó el año pasado. Y luego, por esa labor maravillosa que venía realizando, la Cancillería entendió que debía enviarlo a una embajada de mucho más envergadura, ¿no?, que no solo fuese Panamá, donde él pudiera también hacer una labor importante en lo que tiene que ver con la Comunidad Económica Europea, y entonces fue posicionado como embajador de Italia, ¿verdad? Que se ha visto interrumpida su labor por este proceso en el que estamos viviendo. No ha podido realizar la labor que acostumbramos a conocer de Rafael Tejeda, de su entrega y de su responsabilidad. Esta sección, que la vamos a hacer una vez a la semana, tenemos pensado hacerla 2 veces a la semana, martes y jueves, pero solamente la vamos a hacer los martes, y estaremos viendo qué horario nos conviene más. Ya tenemos nuestro próximo invitado para el otro martes, y va a ser a las 5 de la tarde también. En la mañana hay mucho tránsito, sobre todo después de las 10 de la mañana. Nos pudimos percatar hoy cuando intentamos hacer este conversatorio, y a los 25 minutos tuvimos que parar la transmisión, porque la verdad es que había mucho tránsito y se ralentizó el celular. Y bueno, para nadie es un secreto que también aquí en Cuba tenemos inconvenientes. Y en este momento no podemos decir que la culpa sea de Altiz, ni de Claro, ni mucho menos. Es que todo el mundo está en su casa y están demandando más horas de uso de internet, Netflix, bajando video, viendo películas, haciendo transmisiones en vivo, utilizando los WhatsApp en videollamadas. Bueno, y eso, tantos celulares, tantos dispositivos demandando el ancho de banda, pues obviamente, como decimos vulgarmente, se estrella, una expresión muy dominicana, pero es que colapsa realmente, esa es la palabra. Entonces, vamos a ver si dentro de un momentito que se va a conectar Rafael Tejeda, finalmente podemos hacer este conversatorio
y continuar con lo que ya habíamos conversado en la mañana de hoy. Interesantísimo conversatorio, que ya se habían sumado 46 personas, estaban viendo la transmisión y ya teníamos 24 comentarios con apenas 20 minutos de nuestro invitado estrella. Y quisimos abrir con él porque el tema que estamos tratando justamente tiene mucho que ver con lo que nos atañe a nosotros, cómo vamos nosotros a motorizar, cómo vamos nosotros a reactivar este proceso productivo del país, pero específicamente de la provincia de San José de Ocoa, que recibió un frenazo de golpe el 18 de marzo, o sea, del mes pasado. Y ya tenemos más de un mes donde el aparato productivo del país está trabajando quizás a un 20% o a un 25% como mucho, donde hay pérdida de empleos importantes, sobre todo en el sector turístico de la República Dominicana. Y sobre eso vamos a conversar, sobre los tres pilares fundamentales que motorizan y que mueven la economía de la República Dominicana. Pero también vamos a tocar la parte humana de Rafael, pero también vamos a tocar que nos hable él, ¿verdad?, de esos momentos de crisis que él ha tenido y cómo él ha sabido sobreponerse, y conectar eso entonces con este difícil momento por el que estamos atravesando, que lejos de nosotros verlo como un castigo, como una dificultad, a todos nos ha pasado en un momento determinado que se nos han apagado las luces, como digo yo. Pero uno siempre tiene amigos, que yo los llamo ángeles, que son los que te, valga el término, te yompean para que tú puedas continuar este camino, porque todos hemos recibido un frenazo. Yo voy a tratar de conectarme con Rafael en un momentito para ver si lo tenemos a él aquí ahora, y ya inmediatamente podamos comenzar este maravilloso conversatorio con él. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Ya le acabamos de enviar a su Messenger que ya estamos conectados, para que inmediatamente pues él pueda conectarse por aquí. Iniciemos este conversatorio, que repito, que en esta ocasión pues la tecnología nos deje tener este maravilloso conversatorio con Rafael Tejeda. Esta idea surgió la semana pasada en un conversatorio con la directa amiga Milka Hernández, quien es la directora nacional de Turismo Interno y de Promoción de Turismo Interno de la República Dominicana, en un grupo que tenemos del clúster de Ocoa, de la cual también ella es miembro del grupo como asesora, ¿verdad? Y bueno, ahí tratamos varios temas y necesitábamos recargar nuestras baterías, nuestras pilas, y de reorientarnos desde este momento, ir preparándonos para cuando este mecanismo arranque, cuando este aparato productivo arranque, pues no nos agarre de improviso, sino que nos agarre, bueno, en el proceso de que ya estamos en estos afanes, y que estamos preparándonos en sentido general para volver a insertarnos en este proceso productivo tan importante de la República Dominicana. Bueno, todos hemos sido de alguna manera pues golpeados
Unos económicamente, otros emocionalmente, otros mental y económicamente. Y hay una combinación terrible que es cuando es golpeado económica, mental y familiarmente. Eso es terrible, no es tan fácil. Salir de estos momentos en que nos encontramos. Estamos esperando a que Rafael Tejeda se conecte para inmediatamente agregarlo a nuestra transmisión, a nuestro conversatorio, que repito, fue interrumpido en la mañana de hoy, que estaba pautado para las 10 de la mañana, pero que por razones ajenas a nuestra voluntad, tanto la de él como la nuestra, pues se vio interrumpido por el problema del internet. Mucha gente demandando conexión y eso pues no es tan fácil. Entonces les decía que eso surgió, esta idea surgió en un conversatorio con Milka Hernández. Estábamos hablando, yo vi algo que ella viene haciendo hace ya más de 15 días y venía monitoreando eso y dije, bueno, caramba, ¿por qué no hacer algo así, pero muy focalizado a Ocoa, con personas de Ocoa, tanto políticos, empresarios, comunitarios, líderes de opinión de la provincia, y que con ellos podamos de alguna manera pues intercambiar ideas en este momento de crisis, viéndolo desde la perspectiva de las oportunidades que las mismas crisis ofrecen. Yo, por ejemplo, en lo que Rafael se conecta, les comento, he estado revisando mucho mis libros, he estado documentándome más sobre el tema de aplicaciones tecnológicas, he estado también participando en algunas videoconferencias, por lo menos una vez al día. Voy a traer aquí a la casa, voy a tener que traer ya decididamente en esta semana, voy a tener que traer la oficina para acá. Voy a tener que tener una conexión de internet mucho más fuerte, porque todo parece indicar que nos vamos a pasar este mes de abril y gran parte del mes de mayo en este aislamiento. Que podamos salir en algún momento, sí, pero con todas las restricciones que esto tiene. Así que nada, estamos a la espera de Rafael Tejeda, que se conecte por acá con nosotros, que pueda, ¿verdad?, conectarse con nosotros, que pueda estar en conexión con nosotros y que inmediatamente pues podamos automáticamente, ya cuando él esté acá, pues iniciar este conversatorio con él. Entonces Milka me decía, mira, trata de conversar con algunas personalidades de Ocoa y traten en ese conversatorio de buscar mecanismos entre todos para un poco ver cómo vamos a enfrentar el tema post-COVID. Todos sabemos que vamos a tener que convivir con esta pandemia. Es probable que todo el resto del año, porque esta es la fecha donde todavía no tenemos la
la, la cura para la enfermedad, la vacuna. Entonces vamos a tener que estar viviendo en esa prueba en todo lo que resta de este año. Bueno, estamos esperando al embajador de la República Dominicana en Italia, nuestro directo amigo Rafael Tejeda, quien está en el país, Fafo, como le decimos todos aquí en Ocoa, y con quien estuvimos conversando en la mañana de hoy, y que por razones del internet que nos las hizo, ¿verdad? Y son cosas de la vida. Esto es en vivo. No pudimos desarrollar el tema. Gracias, Martín. No se muevan de ahí porque dentro de un momentito vamos a ver si hacemos conexión con Rafael Tejeda, con quien en la mañana de hoy estábamos teniendo una interesantísima conversación respecto a estos temas que tienen que ver con esta crisis que todos estamos viviendo, producto de esta pandemia del COVID-19, y desde la óptica de buscar, ¿verdad? Compartir ideas, compartir vivencias y, ¿por qué no?, herramientas que puedan servir para que muchas personas que se sienten que están derrotadas, a muchos que en un momento determinado se nos apaga un poco el motor, pues son este tipo de conversaciones que nos permiten a nosotros recargar nuestras energías. Y de eso se trata este primer conversatorio virtual que vamos a tener ahora con Rafael Tejeda y luego con otras personalidades de Ocoa y de diferentes ámbitos políticos, comunitarios, religiosos y líderes de esta comunidad. Bueno, aquí está Rafael Tejeda. Rafael Tejeda se unió. Vamos a ver si nos podemos conectar con Rafael, que nos pida conexión para ya inmediatamente compartir con él la transmisión. Rafael, nos solicitas que te incluyamos en la transmisión e inmediatamente comenzamos el conversatorio. El conversatorio dependerá de tu tiempo ya, porque te he molestado mucho. Habíamos pautado 1 hora, se interrumpió en la mañana, ahora te estaba molestando, Rafael Tejeda, ver. Ok, vamos a ver. Caramba. Rafael, esto es fácil. Óyeme, qué barbaridad. Pero no, bueno, no. Eso es así, mi hermano. Claro, y esto es en vivo. También que íbamos esta mañana y todo se interrumpió, pero permíteme hacer una recapitulación de lo que más o menos dijiste esta mañana. Por favor. Para que los amigos que están acá y que se están conectando en este momento sepan más o menos de lo que hablamos. Tú hiciste una panorámica del problema de la pandemia en Europa. Hablaste de los problemas que había tenido Inglaterra y su primer ministro, de la respuesta tardía que el primer ministro de Inglaterra dio y que como consecuencia pues tienen, no recuerdo ahora exactamente la cantidad de muertos que tienen, que uno de los afectados de manera directa fue él y como consecuencia inmediata a su familia. También diste la panorámica de a tu llegada como embajador a Italia, de la petición que se te hizo, ¿verdad? De gobierno a gobierno para que un poco pues diera respuesta respecto al ciudadano italiano que todavía está en el país y que todavía sigue con problemas de COVID. Y hiciste esa panorámica, digamos que a nivel de Europa y parte de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, quisiéramos continuar la conversación, pero antes decirle
que la idea de este conversatorio, esto no es una entrevista, esto es un conversatorio con un amigo, con una persona con una amplia experiencia en la parte turística, en turismo, porque ha sido gerente general de hoteles importantes, de cadenas de hoteles importantes de la República Dominicana, y ahora con una dilatada trayectoria, ¿verdad?, en el mundo diplomático, y como que eso un poco nos puede dar una idea de cómo salir de manera airosa de esta crisis en que nos encontramos. Adelante, Rafael. Sí, gracias, Rafaelín, por ese preámbulo. Bueno, sí, como comentábamos esta mañana, saludo a todo el que esté conectado, que me imagino que la mayoría son ocoeños, pero que también hay personas que no son de Ocoa. Por ejemplo, he visto ahí, y tú me vas a perdonar que le envíe un saludo a una amiga de muchos años, a Laurita Félix, una amiga de muchos años y que nos une un gran afecto, y el afecto que le tengo a ella se multiplica cada vez que veía a su mamá, una dama extraordinaria de este país. Bueno, dicho esto, te cuento que más allá de lo que pasa en Europa, si tú te fijas, actualmente los 6 países donde la pandemia ha causado grandes estragos son los 6 países cuyas economías son las mayores economías del mundo. Están entre los G10 o G20 países cuyas economías son las que dominan el escenario capitalista mundial. Entre los 6, te cuento, Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania, en menor medida los fallecidos, no así los contagiados, suman más de 120.000 fallecidos todos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Nosotros vemos que pudieran haber 2 elementos comunes. Bueno, países que gozan de un nivel bastante alto, ¿verdad? Lo que en España le denominaban el estado de bienestar, que lo quebraron a partir de las medidas neoliberales de Rajoy y de Aznar primero y de Rajoy a posteriori. ¿Y qué pasó? Que esos países desmantelaron sus sistemas fitosanitarios de salud pública porque entendían que no era necesario, y así de sus presupuestos que tenían un porcentaje tal, entregaron a sistemas privativos de salud todos los sistemas de salud de esos países. Así tú ves, por ejemplo, las clases más desposeídas, entre los cuales están los dominicanos, no gozan de servicios de salud público gratuito y de calidad. ¿Qué significa esto? Elemental, que son los que más se están muriendo. Como te digo, donde esos sistemas de salud han sido privatizados, han sido entregados a corporaciones y a grupos privados, ahí está el resultado. La educación tiene que ser, y la salud, perdón, tiene que ser gratuita y de calidad. Y ese es el gravísimo problema que enfrentan nuestros países. Imagínate tú en esos países industrializados que ya te mencioné, que registran en sí mismos más de 120.000 fallecidos, lo que nos espera América Latina. Sobre todo en una era donde después de pasar por gobiernos democráticos y progresistas, hubo una ola impulsada por los grandes poderes económicos del mundo para sacar a la mayoría de esos presidentes que tenían un compromiso real con las poblaciones de sus pueblos. Así vemos, por ejemplo, que en el Cono Sur está la respuesta de un líder fanático fundamentalista como Bolsonaro, que además de ser un ignorante, es un fundamentalista capaz de cualquier cosa, que ayer salió a la calle diciendo no se pongan mascarilla, que esto es una gripecita. Ya van más de 2.000 y tantos fallecidos, ¿verdad? Pero eso es una política establecida de los grandes centros de poder
para dominar a estos países nuestros. Pasó la era de los garrotes e impedir que nosotros tengamos acceso no solamente a salud gratuita y de calidad, sino a una mejor dignidad y condición de vida. Imagínate tú, por ejemplo, en el Ecuador, donde llegó este señor, Lenín Moreno, privatizó los sistemas de salud, sacó los médicos cubanos que tenían allá hacían 6 años, ¿verdad? Y hoy, después de haber privatizado su sistema de salud, montándose en un sistema neoliberal, ¿verdad? Neoliberal, nuevo liberal, que privatiza y que entrega cosas que son bienes, incluso bienes estratégicos del Estado, lo entrega a manos privadas. Hoy el Ecuador tiene una pandemia y muertos, cientos de muertos en las calles, donde no tienen ni siquiera la posibilidad de sepultarlos, porque este gran farsante, no solamente está escondido, sino que como ahora sí, Perdóname, que es el internet, no te preocupes, lo entendemos pero perfectamente. lo vamos a hacer. Sí, hombre. Entonces te explicaba cuál es digamos, lo que tienen en común estos grandes países industrializados Sí. con el golpe tan terrible que han recibido por parte del coronavirus. Elemental, la privatización o el desmantelamiento de los sistemas fitosanitarios en esos países. Recuérdate que en los Estados Unidos, desde la época de Reagan, se comenzó a desmantelar de manera paulatina los servicios de salud. Hoy los dominicanos son víctimas de ese sistema cruel que no les permite ir a un hospital público a sanarse. Tengo entendido, y es una cifra bastante alta, pero tengo entendido, de acuerdo a informaciones que hemos obtenido por parte de amigos, incluso algunos médicos dominicanos que ejercen la profesión en Nueva York, que los muertos dominicanos sobrepasan las 400 personas. Eso es terrible. Una barbaridad, una cosa terrible, desgarradora, porque no solamente Terrible, se mueren, terrible. es que no reciben atención médica, no tienen dónde sepultarlos. Esa es la meca del capitalismo, la meca, como te decía esta mañana, donde íbamos todos a buscar el famoso sueño americano, un sueño americano que se convirtió y se está convirtiendo de manera progresiva en una pesadilla. Esa es la realidad y no se puede ocultar ni soslayar. Bien, bueno, es un panorama difícil, es un panorama que ha puesto, como bien tú dices, a las principales potencias del mundo de rodillas. Entonces, un enemigo que tú no ves, que tú no sabes por dónde viene, que tú no sabes, y eso naturalmente complica aún más, con el agravante de que la mayoría de los países, por más que quieran decirlo, no estaban preparados o no estábamos preparados para hacerle frente a lo que hoy tenemos en nuestras casas, vamos a decirlo así. Una cosa, Rafael, ¿tú crees que digamos, este golpe que han recibido las economías, sobre todo la de República Dominicana, una economía que se sustenta en 3 pilares fundamentales, ¿verdad? Una es el turismo, cosa que no depende de nosotros. Otra es las remesas, que tampoco depende de nosotros. Y la tercera, que son las zonas francas, que tampoco depende de nosotros. ¿Cómo tú visualizarías post-COVID, cómo se pudieran, digamos, recomponer un poco estas cosas en aras de poder dinamizar la economía de nuevo? Mira, justamente hoy estaba leyendo un reporte de la CEPAL basado en Chile, donde dice que en América Latina
después de la pandemia, las economías de América Latina se van a contraer más de un 5%. Es decir, que en la mayoría de los países el crecimiento, no habrá crecimiento, muy por el contrario, se van a contraer, es decir, crecimiento negativo, un 5%. Nosotros vamos a estar en una situación muy difícil, porque como tú bien dices, nuestra economía descansa en unos pilares específicos. El turismo, para ponerte una idea, que es aproximadamente entre un 15 y un 18 del Producto Interno Bruto del país. ¿Verdad? Entendiendo por Producto Interno Bruto, que es lo que un país entero produce en una época determinada. ¿Verdad? Eso es. Entonces, el turismo, que representa entre un 15 y un 18% del PIB, ¿quién va a viajar ahora? ¿Quién va a hacer turismo ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a reactivar el turismo? Y aunque no menos cierto es que el turismo existe desde que existe la humanidad, porque el hombre se movía, ¿verdad? Cuando se dedicaba a recolectar frutos, ¿verdad? Que era un recolector que no tenía, comenzaba a caminar y ese es el origen del turismo, ¿verdad? Después ya en el siglo XX se destacó lo que se llama el turismo ya del ocio. ¿Quién va a viajar? ¿Quién va a viajar en estos tiempos de pandemia? Entonces, ¿qué tienen que hacer los hoteleros? Los hoteleros tienen ahora que readecuar las plantas físicas de sus instalaciones para que en el tiempo que sea, los turistas que vengan sigan enamorados del país y de sus instalaciones. Pero no lo están haciendo ni lo van a hacer, porque el turismo en el país, el 60 o un poco más por ciento, yo que estoy un poco alejado de la industria, pero es más o menos por ahí que anda, del inventario de habitaciones del país es propiedad extranjera. Pero retomando a la pregunta inicial, tenemos que estar preparados para saber que el turismo no se va a reactivar de manera inmediata, porque van a quedar unas secuelas subjetivas en la gente que van a impedir que la gente comience a viajar enseguida. Y sobre todo, que los países donde nosotros tenemos la mayor cantidad de turistas que nos visitan son los que más están siendo golpeados en este momento por la pandemia. Estados Unidos, dentro de lo que le llaman el share del mercado, puede representar un 15, un 20, España, Italia y Gran Bretaña. Ahí tú tienes un 70, 75% de los turistas que vienen al país. ¿Cuándo van a viajar esa gente? Sobre todo cuando quede en la subjetividad, que es el grado de conciencia, o en su interior, que no van a viajar por temor a otra epidemia, ¿verdad? Eso pasa exactamente igual que las remesas. ¿De dónde recibimos el dinero de las remesas? Mayormente los Estados Unidos y de Europa. Y de Europa, específicamente, España, en gran medida, y luego Italia y otros más. Exactamente los países más golpeados por esta situación del virus. Entonces nosotros tenemos que tener planes de contingencia, ¿verdad? Y estar preparados para el futuro, para la caída de la economía con esa gran recesión que se nos avecina. Eso es una realidad y hay que ir pensando de manera muy seria en esa situación. Bien, Rafael. Hay quienes apuestan, he leído y he escuchado de que hay quienes apuestan a que, digamos que la salvación, por llamarlo de alguna manera, una vez se comience a abrir la actividad económica de forma gradual en el país, hay quienes apuestan a que el turismo interno sea, digamos, el que motorice de nuevo el turismo en la República Dominicana, valga la redundancia. Yo particularmente tengo mis aprehensiones respecto a eso, producto justamente de lo que tú dijiste ahorita, de la contracción económica que vamos a tener aquí. Deberían entonces venir una serie de incentivos para que el dominicano se mueva hacia hacer turismo interno en la República Dominicana. ¿Tú eres de opinión de que el turismo interno pudiera jugar un papel importante? No, de ninguna manera. De ninguna manera. El turismo interno también va a tener sus aprehensiones para viajar a los hoteles, ¿verdad? Obviamente los hoteleros van a buscar maneras, tarifas muy bajas,
¿verdad? Donde lleguen solamente a lo que en hostelería se conoce como el break-even point, ¿verdad? Sin ganar dinero, pero tampoco sin perder, etcétera, etcétera. Eso es muy poco. Para darte una idea, el mercado interno de la República Dominicana no llega ni siquiera a un 10% de la ocupación en el inventario de habitaciones del país, ni siquiera a un 10%. Recuérdate que República Dominicana, que es el principal destino turístico del Caribe, y que hasta esta pandemia nosotros teníamos 7 millones, casi 8 millones de turistas al año, porque si teníamos 6 millones de turistas, teníamos 1,5 millones de cruceristas que vienen al país. Recuérdate que nosotros tenemos casi 90,000 habitaciones hoteleras. ¿Cómo las vamos a llenar? Hay que tener planes a futuro, hay que ser creativo, hay que tener imaginación. Nosotros tenemos el principal activo que puede tener país alguno para atraer a los hoteles bonitos, ni los cocoteros, etcétera, ni la música incluso. Nuestro principal y mayor activo es la gente, y vamos a seguir contando con la gente. Vamos a tener los dominicanos aquí, pero resulta que el mundo está cambiando, y el mundo como lo conocemos, recuerda que te decía esta mañana que hay uno terminando y hay otro comenzando. Solamente van a ser capaces en este nuevo mundo que se avecina de adaptarse a los nuevos cambios, como decía Charles Darwin, ¿verdad? Solamente aquellas sociedades que tengan un compromiso humanístico de salud, de solidaridad y sobre todo de cultura colectiva, que es justamente lo que asesina al gran capital en su variable actual, en su variable del neoliberalismo. Solamente así vamos nosotros a poder salir airosos de esta situación, que no me cabe duda que la humanidad lo hará. La humanidad ha salido airoso de grandes cambios que han sacudido con fuerza ciclónica la vida misma. Y ahí tú tienes las grandes conflagraciones mundiales, ahí tú tienes grandes terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero vamos a salir cuando nosotros tengamos, como te digo, esa cultura de humanismo, de compasión por los demás, aquellas sociedades que estén más preparadas para sentir como propio el dolor ajeno, para que sean sociedades que amen la colectividad y no el individualismo, ¿verdad? Yo estoy plenamente convencido y seguro de que vamos a salir de esta pandemia, pero el tiempo de recuperación en unos países será infinitamente más corto que en otros. Y en esos que será más corto va a tener que influir mucho esa actitud, como te digo, que tiene o que tenga los sistemas de mayor humanismo posible, de mayor capacidad de amar al prójimo, de tener una cultura colectiva y solidaria. Entiendo, gracias, Rafael. Mira, de verdad, justamente me siento muy identificado con tu comentario. Y yéndonos al plano local, a nuestro Maniel querido, ¿verdad? Al Maniel que tú amas, que defiendes, y que me consta que lo defiendes con rabia, esa rabia compartida que también llevamos en nuestro ADN. Hemos frenado de golpe también acá. Hemos venido desde el año 2014 haciendo una serie de actividades de promoción, de actividades de investigación. Tan anhelada entre sector público, sector privado, esas alianzas público-privado que tanto se habla, pero que no hemos logrado todavía cohesionar esas cosas aquí en la provincia. De cara a este problema que nos ha golpeado de manera directa también aquí en Ocoa y de que ha frenado de alguna manera toda iniciativa y todo desarrollo que eventualmente habíamos tenido hasta el día 13 del mes pasado. ¿Qué perspectivas tú ves a corto y mediano y largo plazo que podamos tomar como modelo
para continuar ese frenazo que nos han dado? Mira, sí, ese Maniel, como tú bien señalas, nuestro Maniel, nuestro que ya estoy loco por ir para allá. Sí. El problema es que nosotros no somos un ente individual. Nosotros formamos parte de un país con gravísimos problemas. Y a pesar de que nosotros los ocoeños, de manera muy orgullosa, hemos mantenido siempre una especie de país diferente al resto, no menos cierto es que nosotros formamos parte de la República Dominicana. Y en ese sentido, vamos a tener y tenemos los mismos problemas que el del país. Hemos tenido serios inconvenientes con la transmisión. Vamos a robarle 10 minutos más a Rafael Tejeda para despedir este conversatorio virtual que hemos sostenido con él en un poco en la mañana y otro poquito ahora en la tarde. Y yo sé que él a mí me va a matar, pero vamos a tratar de que él pueda, para despedir en estos últimos minutos y finalmente pues hagamos lo que quiero es, ya en esta parte final, que el internet ha sido un desastre hoy, es llegar a la conclusión con nuestro invitado a este conversatorio virtual, la última parte de este espacio, de este conversatorio para cerrar. Ya quiero cerrar con Rafael y no le quiero quitar. Rafa, vamos a cerrar aquí para no quitarte más tiempo. De verdad, de corazón te lo agradezco. Aguanto. Pero no has interrumpido desde las 10 de la mañana como 70 veces. Oh, Padre. Pero eso es. No es tan fácil competir con nosotros. Así mismo es. Y nos conectamos. Los ocoeños tenemos alma de acero. Exacto. Lo que quiero entonces, Rafael, que se quedó en el aire, es el mensaje final que comenzaste, caramba, con ese maravilloso poema, y terminemos ahí con ese mensaje final que es el objetivo fundamental de estos conversatorios virtuales. Sí, yo te decía que el presidente Tabaré Vázquez, cuando entregó el poder hace 2 o 3 meses a una coalición de partidos que venció al Frente Amplio en segunda vuelta en Uruguay. Uruguay, uno de los países, a pesar de ser un país bien pequeñito, con 3,5 millones de habitantes, uno de los países más avanzados en términos de democracia y desarrollo de toda América. Y él, al entregar el poder, recitó un poema que algunos le atribuyen la autoría a Benedetti, pero que yo pienso que no es de Benedetti, que dice: no te rindas, cualquier circunstancia, no te rindas. Y eso justamente es lo que yo le digo a San José de Ocoa: no te rindas, vamos a vencer esta pandemia. Y la vamos a vencer justamente porque nosotros tenemos el don del humanismo, porque somos capaces de vencer, porque somos capaces de levantarnos y luchar, y porque después de vencido, con esa cultura de solidaridad y con esa cultura de la colectividad que nos enseñó el Padre Luis, nosotros vamos a seguir trillando por caminos más prósperos, más humanos y sobre todo más sublimes. ¡Que viva Ocoa! Muchas gracias, Rafael. Un abrazo para ti, bendiciones. Y que viva Ocoa también. Gracias. Bueno, nada. Los que están aún conectados, quiero informarles que estos son nuestros conversatorios virtuales que vamos a tener una vez a la semana. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde vamos a tener un conversatorio con una importante personalidad de San José de Ocoa, tanto del ámbito político, del ámbito empresarial, del ámbito comunitario, del ámbito de los clubes deportivos, de las ONG, empresarios y trabajadores sociales, con el objetivo de
ir poco a poco entre todos, buscándole las mejores de las soluciones, ¿verdad? A esta situación que nos ha golpeado de manera directa y que en ocasiones, Rafael, gracias, y que en ocasiones pensamos que todo terminó. Yo pienso que, como decía Rafael, y retomando algunas de las observaciones muy bien dadas por él, ¿verdad? Donde él decía que esto es un reinicio, y lo veo así. Un país, en el caso del turismo, que ya bordeábamos los 8 millones de turistas al año, ya eso es historia. Ya tendríamos que pensar en un relanzamiento de nuestra industria hotelera, de nuestra industria del turismo, para tratar de reactivar toda esta maquinaria. En el caso de la provincia de Ocoa, recapitulando todo lo que hemos hablado, ¿cómo podemos lograr esa sinergia entre los gobiernos locales, que son las alcaldías, ¿verdad? Nuestros legisladores, que en este caso tenemos 2 diputados y un senador, ¿verdad? El caso del gobernador, que es el representante del señor presidente de la República, las instituciones del sector público que hacen vida productiva en la provincia, cómo conectarse en toda esta estrategia de desarrollo. El sector productivo de la provincia, tanto a cielo abierto como a ambiente controlado, cómo también en esta dinámica conectar a las organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONG, que gravitan en la provincia muchísimas. Pero, ¿cómo conectamos a las iglesias en este proceso importante de reactivación del sector productivo de esta provincia? Eso fue, digamos, que el resumen de lo que hablamos con Rafael. ¿Y por qué hacemos este conversatorio? Ya llegando a la parte final, por lo que a mí concierne. ¿Por qué se nos ocurrió esta idea? Porque tenemos que poner la bola en la cancha de la gente. Tenemos que entender que este proceso no es de una sola persona, no es de un senador, no es de un diputado o de los diputados, no es de los alcaldes, no es de las ONG, no es de la iglesia cristiana ni de la iglesia católica, no es de los productores agrícolas, no solamente de los productores en ambiente abierto controlado, de nuestras comunidades, las más de 86 comunidades que gravitan en toda la geografía de esta provincia de San José de Ocoa. Es un tema de que todos entendamos que en el proceso en que nos encontramos debemos de empujar todos juntos, como decía Rafael. El padre Luis King nos enseñó a trabajar en comunidad, en el famoso convite. Bueno, pues yo creo que eso sería el primer eslabón de una gran cadena que debemos de enlazar una vez se comience a abrir de manera gradual el aparato productivo del país y de esta provincia. Hay muchos retos que tenemos por delante. Este ha sido un frenazo que a todos nos ha dolido, que a todos nos ha dejado una herida de alguna manera. Pero eso no quiere decir que todo esté perdido. Eso no quiere decir que no podamos renacer como seres humanos nuevos, que es lo que al final nos está dejando entrever este aislamiento social que nos ha conectado con nuestras familias, que nos ha conectado con nuestra razón de ser, que nos ha hecho revalorizarnos como seres humanos. Pienso que son de las cosas que nosotros queremos hacer y ver. Pasen buenas tardes y gracias por sus comentarios y por su amable sintonía aquí en Instagram. Bye bye.